Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Yo soy Armando Ortiz, soy uno de los pastores de la Iglesia Cristiana Familia de Fe y les damos la bienvenida a todos aquellos que nos visiten por primera o segunda vez. Si estás buscando una iglesia a la cual añadirte, Familia de Fe es un buen lugar donde no solo te estás uniendo a una familia, sino a la misión de Dios de llevar el Evangelio a todas las naciones. Así es, el día de hoy yo comienzo con esta nueva serie y quiero que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Después de estar predicando historias enteras o capítulos enteros, hoy vamos a predicar un texto bastante corto, pero con muchísimo significado, muy profundo en cuanto a lo que Dios nos quiere hablar, ¿ok? Primera de Timoteo, capítulo 6, voy a exponer versículo 17 al versículo 29, ¿ok? Dice la palabra del Señor. A los ricos en este mundo, enséñales a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Permítanme orar. Señor, gracias te damos en esta tarde, Dios, porque es una bendición poder exponernos a tu palabra sabiendo que es por medio de tu palabra que santificas, que transformas y que salvas. Señor, y yo estoy convencido que durante este sermón personas van a venir a tu encuentro y los que ya somos cristianos vamos a ser confrontados, Señor, para ver hacia adentro de nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras acciones, para caminar de acuerdo a tu voluntad y para que nuestra vida, Señor, realmente sea un reflejo de quién eres tú. Pero también seremos confortados, Señor, porque el Evangelio trae paz, el Evangelio trae perdón, el Evangelio de la gracia de Jesucristo trae un consuelo profundo que no se compara con nada en este mundo. Así que te ruego que hoy, Señor, me uses a mí a pesar de mí y que bendigas esta nueva serie, Señor, para hablarnos a nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Cuando estamos predicando libros tan largos, lo que hacemos es meter pequeñas series de 3 o 4 domingos donde hablamos acerca de temas o tópicos de vida cristiana. En esta ocasión queremos hablar acerca de la generosidad de Dios para con nosotros y cómo como iglesia también podemos ser generosos. Y es que, hermanos, estamos inmersos en una cultura tan consumista y no hablo de una cultura solo mundial, hablo de una cultura muy específica entre los regiomontanos, una cultura donde adquirir, comprar, gastar es parte de nuestra esencia y entre más gastamos recibimos como una satisfacción distinta que pudiera vivirse en otras culturas. Así que yo les voy a dar una frase, a ver si se la saben igual que yo, para que me ayuden a completarla, ¿ok? El que parte y comparte. Ah, sí se la saben. Unos no quisieron decirla así como que, ay. Y sabes, yo crecí con esa frase. Y cuando me tocó enseñarla a mis hijos, Sofi, que reflexionaba un poco más, Sofi me preguntaba, papá, pero ¿cómo que me quedo con la mejor parte si no me quedo con casi nada? ¿Has pensado así? La razón es porque la mejor parte, y esto traté de enseñarle a Sofi, la mejor parte está en lo bien que se siente en el corazón poder compartir con otros. La mejor parte no es lo que te queda tangible. La mejor parte es el sentimiento que se produce, el poder darle a otros de lo que tú tienes. Pero ¿saben qué, hermano? Esta lucha que Sofi tenía en su corazón sobre compartir no es una lucha que tienen los niños.
Es una lucha que tenemos todos nosotros porque no podemos ver más allá de lo material. Para nosotros lo único que cuenta es lo tangible. Y si no lo podemos ver, es difícil de entender cómo eso es bendición. Y cuando nuestro corazón ve poco de lo material, entonces se aferra a eso. Pero se olvida que quien le ha dado lo mucho o lo poco que tiene es Dios mismo. Y por lo tanto, si es Dios quien nos ha dado todas las cosas y yo simplemente soy un administrador de su generosidad, mi vida y mi corazón también debe ser generoso. Así que a través de este pasaje, hermanos, que tenemos frente a nosotros y que voy a enseñar el día de hoy, yo quiero mostrarles algunos principios que que Pablo exhorta a Timoteo en cuanto a la generosidad de Dios y las riquezas que nosotros administramos de este lado de la eternidad. Y que si nosotros lo hacemos de esta manera, entonces estaremos participando de algo mucho mayor que solo los bienes terrenales, sino que estaremos atesorando en el cielo las riquezas que no se desvanecen, que la polilla no se la come y que en realidad le da gloria a Dios. Así que lo que te quiero predicar durante esta tarde es el argumento que voy a estar recordando una y otra vez, es el siguiente: porque Dios es generoso contigo, tú debes disfrutar de lo que Él te da haciendo el bien a los demás. Repito, porque Dios es generoso contigo, tú debes disfrutar de lo que Él te da haciendo el bien a los demás. Y mi primer punto lo tengo en el versículo 17 y lo titulé de la siguiente manera: pon tu esperanza en Dios para que puedas disfrutar de lo que Él te da. Pon tu esperanza en Dios para que puedas disfrutar de lo que Él te da. Y comienza dando esta instrucción el apóstol Pablo, versículo 17, a los ricos en este mundo, enséñales a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El apóstol Pablo se está dirigiendo a Timoteo para que Timoteo le hable en la iglesia a aquellas personas que poseen bienes materiales y que es evidente su riqueza, que tal vez están en una posición distinta a los esclavos o a los pobres, aquellos que tienen autoridad, que tienen muchos bienes, pero que como cristianos pudiesen separar. Una cosa son mis bienes materiales y otra cosa es mi vida cristiana. Pero el apóstol Pablo no está enseñando eso, todo lo contrario. Está diciéndole que parte de su espiritualidad y su piedad se ve reflejada en la manera que se relacionan con el dinero. Y entonces les da dos instrucciones muy específicas. La primera, que no sean altaneros, altivos u orgullosos. La ciudad de Éfeso era una de las ciudades más ricas en el primer mundo. Sin embargo, entre los cristianos, cuando nace el cristianismo del primer siglo, la mayoría que se convertía eran personas pobres. Esta era la mayor parte de la gente que se alcanzaba. Y nosotros por eso vemos durante algunas cartas que el apóstol Pablo, Pedro, Santiago les habla, y Juan también les hablan de una manera muy específica de que los ricos no hagan acepción de personas, de que los ricos no traten mal a los pobres, de que los ricos no se separen, sino que todo lo contrario, que vivan como una comunidad en armonía. Y lo mismo está sucediendo aquí. El apóstol Pablo hace esta instrucción: que no sean orgullosos, que no encuentren la soberbia en su vida por el simple hecho de que tienen más riquezas, más bienes y más posesiones materiales. Así que aquellos que sean ricos sean humildes. Esa es la instrucción, hermanos, que sean humildes. ¿Por qué? Porque la humildad, hermanos, no tiene nada que ver con la riqueza o con la pobreza. Nosotros a veces tenemos ese concepto equivocado. Y cuando vemos una persona pobre, le decimos, ¿sabes qué es muy humilde? No, hermanos, hay pobres soberbios. Sí, hay pobres arrogantes. Me acuerdo una vez cuando sucedió aquí en el 2010 el huracán Alex. Una persona
que vivía allí por el río Santa Catarina, el río se llevó su casa, pues obviamente era una casa ahí de cartón casi. Y al señor van y lo entrevistan y el Info 7, y está el señor así como que bien quitado de la pena. Pobre el señor. Y le dicen, oiga, pues, ¿quiere que alguien le ayude para reconstruir su casa? Y el señor, pues si quieren bien, si no yo mero. Hay pobres hermanos orgullosos. Porque la humildad no tiene nada que ver con las posesiones. Es un asunto del corazón. La humildad viene precisamente cuando no dependes de los bienes materiales para tener una actitud correcta. Así que el apóstol Pablo les advierte que tengan cuidado con las riquezas para que las riquezas no los conviertan en personas soberbias, altivas y orgullosas. Hermanos, de hecho este pasaje nos muestra que Dios no está peleado con que los cristianos tengan riquezas. La advertencia aquí no es a que den todo y sean pobres. La advertencia es a que no sean orgullosos. Entonces lo que el apóstol Pablo les está diciendo, tengan cuidado de que esas riquezas no se adueñen de su corazón de tal manera que la identidad no la encuentran en la cruz, sino que la encuentran en sus posesiones materiales. Así que el cristianismo no es solo para personas pobres. El cristianismo, hermanos, es para personas humildes. Aquellos que reconocen, aún teniendo muchos bienes materiales, reconocen la necesidad de la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo está haciendo esta advertencia. En segundo lugar, el consejo, la exhortación que les da es que no pongan su esperanza en las riquezas. Que no descansen en las riquezas, que no se soporten en las riquezas, que no se paren encima de ellas para construir su vida. ¿Por qué? Y aquí da la razón. La razón principal es que las riquezas son inseguras. De hecho, les llama en la incertidumbre de las riquezas. La palabra incertidumbre en otras versiones también se traduce como inciertas. Y fíjate la idea que transmite en el griego. Es como depender del azar. Imagínate que estos ricos están poniendo toda su esperanza, están construyendo toda su vida en un volado. Sería insensato, sería necio depender de un volado el resto de tu vida. Sí saben que es un volado, ¿no? Cara o cruz, ¿no? Los de Colombia, sí. Es como depender de la suerte. No es nada inseguro. Te puede ir bien, pero te va a ir mal. Como aquellos ludópatas. Los que tienen, son viciosos de los juegos y de las apuestas. Y que pierden todo porque toda su esperanza está en que en el siguiente tiro sí les va a ir bien. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que si alguien pone su esperanza en las riquezas, la inseguridad y la incertidumbre que ellas traen, literalmente los van a desaparecer. No hay estabilidad y no tienen un fundamento sólido en el cual descansar. Sin embargo, Pablo no solo les dice lo que no deben hacer los ricos, sino que también les dice lo que sí deben hacer para mantener su corazón lejos del orgullo y de las soberbias y de la soberbia que la riqueza provocan. Y fíjense lo que dice la última parte del versículo 17. Sino en Dios, el cual da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dice el apóstol Pablo, no sean soberbios y no pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios. Pongan su esperanza en Dios, porque Dios es lo único seguro, porque Dios sí es un fundamento sólido, porque Dios sí trae estabilidad, porque Dios es el único que realmente puede cambiar su vida y cambiar su futuro sin necesidad de mantenerse en la incertidumbre. Dios, de hecho,
es lo único que no cambia y está a la suerte de lo que sucede en este mundo. Él es el fundamento firme que nunca se desmoronará y nunca fallará. Y además de eso les dice, ¿y saben qué? Todas las riquezas que ustedes tienen no las consiguieron por sus propias fuerzas. No las obtuvieron por su capacidad de crear y de producir. No las generaron porque son muy inteligentes, emprendedores y visionarios, sino que les dice que la fuente de provisión, ¿quién es? Dios. La fuente de su provisión es Dios. Y de hecho les dice, quien les ha dado abundantemente, les ha dado más de lo que necesitan, les ha dado más de lo que han pedido. Él les ha dado en abundancia. De hecho, Pablo se pone entre ellos, fíjate, el cual nos da. ¿Acaso Pablo era muy rico? No. Lo que Pablo estaba aclarando es que todo lo que tenemos, tengas mucho, tengas poco, proviene de Dios. Él sabe, Pablo sabe que ha sido abundantemente bendecido de parte de Dios. Sin embargo, estas riquezas no son para idolatrarlas. No son para ponerles un altar y rendirse ante ellas. ¿Qué es lo que dice el texto? No solo le dice lo que sí deben, en lo que sí deben hacer, sino que también les muestra que hay un propósito mayor que solo gastar y acumular. Me encanta este pasaje porque nos muestra claramente cuál es el propósito de por qué Dios nos da lo que tenemos. Y él dice, termina así el pasaje, el cual nos dio abundantemente todas las cosas para que las acumulemos. ¿Dice eso el texto? Para que las gastemos, para que seamos envidiosos. No, él dice para que las disfrutemos. Dios no nos da las riquezas para afanarnos por ellas. Dios no nos da las riquezas para estarnos desgastando día a día por ellas. Él nos las da para disfrutarlas. Y Pablo está diciéndole, cuando alguien pone su esperanza en las riquezas, lo más probable es que esa esperanza se convierta en una idolatría que va a producir un orgullo. Y que al final no vas a poder disfrutar de esas riquezas. ¿Por qué? Porque siempre vas a vivir con la incertidumbre de perderlo. Si tú pones tu esperanza en las riquezas, vas a vivir con la incertidumbre de que mañana no vas a tener. De hecho, el temor a no tener es una muestra clara de dónde está tu esperanza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y en lugar de disfrutarlo, su mente siempre va a estar en tengo menos, necesito más, tengo menos, necesito más, tengo menos, necesito más. Pero hermanos, uno no puede poner su esperanza en las riquezas, porque cuando uno se para encima de sus posesiones materiales, hoy están y mañana no están. Hace muchos años hicimos un viaje y teníamos un remolque, pero era el remolque de esos que están destapados, ¿sí? Y entonces en ese remolque llevamos bocinas y maletas y demás y traíamos una lona. ¿Para qué? Para cubrir por si llovía. Pero veníamos de Chihuahua y veníamos a, 120, 110, 120 y la lona se desata y se caen incluso un par de maletas. Tenemos que estacionarnos, empezamos a subir las cosas, ponemos la lona y estábamos pensando con qué amarrarla y teníamos un amigo que era bien creativo, pero es de esos amigos que les falta el sentido común. ¿Sabes cómo? O sea, como que. ¿Y sabes qué estaba haciendo él? Con una cinta scotch, amarrando la lona. Hermanos, a 10 kilómetros por hora, esa cinta scotch se va a desatar. Bueno, hermanos, así de incierto y de inseguro es poner nuestra esperanza en las cosas materiales. Así de inseguro es descansar
en las posesiones de este mundo. Lo que se avecinaba si nosotros arrancábamos era que todas las cosas salieran volando y lo mismo sucede en nuestras vidas cuando dependemos de algo tan incierto. En algún momento nos desmoronaremos. Y a lo mejor alguien aquí está pensando, bueno, este pasaje es para los ricos, no aplica para mí. ¿Sí o no? De hecho, cuando yo lo leí dije, ay Señor, gracias que no soy rico. Pero no, hermanos, este pasaje aplica para todos, porque no importa que tengas poco, el asunto es que pones tu esperanza en eso. No se trata de cuánto tienes, sino de dónde está tu corazón en cuanto a lo que tienes. Y ahí, hermanos, todos somos confrontados. Tú no necesitas ser rico para tener tu esperanza en las cosas que tienes. Y de hecho la pregunta es, ¿dónde está tu esperanza? ¿En dónde está puesta tu esperanza? Porque el problema de nuestra cultura es que vivimos idealizando las riquezas. De hecho, las riquezas es todo lo que perseguimos. Y eso es algo desde que nacemos hasta que morimos. Hermanos, todas las novelas que nos gustaban cuando éramos niños se trataba de la pobre que se casaba con el rico. Todo está idealizado. Ahora mismo todos los influencers lo que te están vendiendo en las redes es cómo tener una vida de libertad financiera y tú estás ahí, yo deseo eso. Siempre el mundo, la cultura nos está mostrando que si eres pobre, el único fin en tu vida es ser rico. Y la idealización de la cultura en cuanto a eso nos hace estar persiguiendo, aún como cristianos, que toda mi vida se trata de acumular más riquezas. Pero esa no es la verdad bíblica. Aunque todo a nuestro alrededor nos esté mostrando que la vida se trata de acumular y acumular. Cuando nosotros respondemos ante eso, demostramos dónde está nuestra esperanza. Porque el problema ni siquiera es lo que tienes, sino que tienes tu esperanza en lo que no tienes y quieres conseguir. Y dices, mañana ahora sí. Mañana me gano la lotería. Mañana me pega el negocio. Mañana me dan el ascenso. Mañana hago esa venta. Y no puedes disfrutar lo que Dios te ha dado hoy. No puedes disfrutar de la generosidad de Dios. Hermanos, si nuestra esperanza está en los bienes que tenemos, sean muchos o sean pocos, ¿saben qué va a producir? Un corazón altivo. Seremos poco empáticos con nuestro prójimo. Consciente o inconscientemente estaríamos haciendo acepción de personas. Vamos a buscar a las personas que son de nuestro estatus. Vamos a compartir solo con las personas que, bueno, pues tienen dinero. ¿Y qué pasa con los que no tienen? También te juntas con ellos, también hablas con ellos. En la iglesia, hermanos. ¿A quiénes son las personas que buscas y por qué? Y muchas veces detrás de eso hay una razón impía. Mis hermanos, si nuestra esperanza no está en Dios, les aseguro algo, serán decepcionados. Si nuestra esperanza no está en Él, viviremos afanados y cada día te desgastarás por algo que simplemente no tienes o un día va a desaparecer. Pero déjame te doy una buena noticia. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado abundantemente. ¿Y sabes qué? Dios te ha dado algo mucho mayor que todas las posesiones y bendiciones terrenales. Él te ha dado a su único hijo. Así que lo que Dios te da, sea poco, sea mucho, es para que lo disfrutes, no para que te aferres a ello, ni para que te aflijas por ello, ni para que desgastes tu vida, tiempo, pensamientos en ello. Fuiste creado, mi hermano, para algo más grande que unas cuantas monedas y unos cuantos fierros de este lado de la eternidad. Pon tu esperanza en Dios. Él es quien da, pero ¿sabes qué? También es el que quita. Y nosotros debemos estar convencidos de eso. Hendrickson en su comentario en cuanto a este pasaje dice,
Cuando Pablo dice que nos da abundantemente, se refiere a que nos da todo lo necesario para nuestro cuerpo, pero también para nuestra alma, para este tiempo, pero también para la eternidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tengo lo que tengo? Sea mucho o sea poco. Déjame te digo algo, para que lo disfrutes. No para que lo idolatres. No para que te desgastes por ello. Para que lo disfrutes. Piensa en eso. Y te vas a dar cuenta que a veces o muchas veces no estás disfrutando de lo que tienes por estar pensando en lo que no tienes. Kevin DeYoung dijo esta frase que los que han estado por tiempo en Familia de Fe saben que me gusta mucho, se las he compartido. Y si puedes anotarla, anótalo. Y si te quedas con algo de este sermón, que sea esto. En cuanto a lo material, ser cristiano es, pues, recibir las buenas dádivas de Dios y disfrutarlas al máximo, necesitarlas lo mínimo y compartirlas sin reservas. Te lo repito, en cuanto a lo material, ser cristiano es, pues, recibir las buenas dádivas de Dios, disfrutarlas al máximo, necesitarlas lo mínimo y compartirlas sin reserva. De eso se trata, hermanos. Y de hecho, eso es lo que les dice el apóstol Pablo en los versículos 18 y 19, que ellos van a poder disfrutar de todo lo que tienen cuando usen lo que tienen para bendecir a otros. Así que este es el segundo punto de mi sermón. Usa lo que Dios te da para hacer el bien a los demás. Usa lo que Dios te da para hacer el bien a los demás. Así que primero, lo que Pablo está haciendo, confrontando a los ricos, es hablando de su relación personal con el dinero. Y ahora les va a hablar acerca de su relación con otros en cuanto al dinero. Ya no es entre ellos y Dios. Porque uno puede decir, la verdad es que yo descanso en Dios. ¿Ah, en serio? Debe mostrarse en tu generosidad para con otros. Bueno, ahí no te metas, ¿no? Entonces va a evidenciar si nuestra esperanza está en Dios, en la manera en que somos generosos con otros. Así que Pablo les va a dar 4 enseñanzas para poder disfrutar de las riquezas. La primera, versículo 18, enséñales a que hagan el bien. ¿Por qué? Porque las riquezas proporcionan a algunos cristianos la oportunidad y la responsabilidad de hacer cosas buenas que otros cristianos que no tienen tantos recursos pueden hacer. Así que los cristianos que más tienen una mayor responsabilidad para usar esas riquezas de forma legítima para fines que sean beneficiosos. Segundo consejo o exhortación. Verso 18, la segunda parte. Que sean ricos ¿en qué, hermanos? En buenas obras. No solo hagan el bien, sino sean ricos en buenas obras. Acumulen riquezas en cuanto a cómo usan el dinero para bendecir a otros. Básicamente Pablo le está diciendo, así como la riqueza material puede ser vista, también debe ser evidente las buenas obras que realizan para su Señor con ellas. Increíble. Así como su riqueza es visible para todos, sus buenas obras deben de serlo. Siguiente le dice, sean generosos. ¿Sí? Y la generosidad, hermanos, básicamente no tiene que ver con las riquezas, tiene que ver con una actitud del corazón. ¿Por qué? Porque esa es la misma actitud que mostró Dios para con su pueblo y la demuestra diariamente. Así que tú, como alguien que tiene posesiones materiales, y Pablo le dice a los ricos, como ellos que tienen posesiones materiales deben dar desinteresadamente. Y por último, les dice que sean prontos a compartir. ¿Qué significa eso? Es tener la disposición de dar
sin esperar que te lo pidan. Prontos para compartir es ser proactivo en cuanto a la generosidad. Porque una cosa es decir, bueno, es que nadie me ha pedido. Pero no, Pablo les está diciendo, ustedes deben buscar ocasiones para ser prontos para compartir y para dar. ¿Por qué hacer todo eso? Versículo 19. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, diles que hagan eso. ¿Por qué? Porque así van a acumular tesoro, no de este lado de la eternidad, sino en la vida venidera. Fíjense cómo lo explica Juan Calvino en el comentario de Primera de Timoteo. Dando y siendo generoso, procurarán para sí un mejor tesoro que el que pueden tener aquí en la tierra. Las riquezas espirituales que atesoramos no están expuestas al saqueo de los ladrones, ni a la corrupción de la polilla, ni al fuego, sino que permanecen intactas en un lugar seguro. Así que, cuando nosotros hacemos esto, también veremos los tesoros, la cuenta celestial incrementando, hermanos. Cuando nosotros ponemos en práctica estas exhortaciones de cómo usar los recursos que Dios nos da, nosotros veremos la cuenta bancaria celestial en aumento. El apóstol Pablo no está diciendo aquí que si das vas a alcanzar la vida eterna, sino que cuando das y manejas tus recursos con la perspectiva en la vida eterna, vas a poder disfrutar y ser generoso con todo lo que tienes. Así que la pregunta que te quiero hacer, hermano, ¿cómo estás usando los bienes materiales que Dios te ha dado? ¿Cómo lo estás usando? Insisto, no se trata de cuánto tienes, se trata de cómo lo usas y cómo lo administras. Cuando tienes en tu cuenta bancaria, cuando estás listo para gastar en algo, la pregunta es, ¿estás pensando solo en ti o estás pensando en los demás? Hermano, ¿estás haciendo el bien con lo que tienes? Porque si somos cristianos, si hemos sido salvados por la gracia de Dios, si hemos disfrutado de la bendición de Dios, entonces nosotros debemos ser los primeros en estar dispuestos a ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que tengo no lo he conseguido yo, sino que proviene de Dios y Dios me lo da para ser un canal para bendecir. Yo recibo su bendición para que otros puedan tomar de ella. Yo recibo su bendición para compartir prontamente con otros. Hermanos, a través del Evangelio, Él nos usa para traer esperanza en este mundo. Y muchas veces a través de las cosas que nos da. Somos un reflejo de su gloria y somos un reflejo de su gracia y somos un reflejo de su misericordia cuando somos prontos para compartir y ser generosos. Cuando la iglesia toma en serio pasajes como este, puede mostrar a un mundo caído una pequeña visión del reino de los cielos. Un reino generoso y bondadoso. Hermanos, ¿qué haces con tus recursos? ¿Usas tus bienes para hacer el bien? ¿Para hacer buenas obras? De hecho, esta es una buena pregunta. ¿Tu cuenta de banco se asemeja a la cantidad de buenas obras que tienes? Y a lo mejor nos dicen sí, porque tienen 3.50 en su cuenta de BBVA, ¿no? 3 pesos con 23 centavos. Y dices, así como esa cuenta de banco están mis buenas obras. Pero hermanos, seamos honestos. Si revisamos nuestra cuenta de buenas obras, nos vamos a ver en un espejo que nos va a humillar. Porque veremos que estamos afanados,
Nos afanamos tanto por crear riquezas materiales. Pero la pregunta, ¿te afanas igual para hacer buenas obras? Ahí está el punto, hermano. El mismo afán, el mismo empeño, el mismo tiempo, los pensamientos que inviertes en cómo hacer el nuevo negocio y cómo tener más dinero, también lo tienes por hacer el bien y buenas obras a otros. Y la verdad es que no. Hermanos, el que parte y comparte. Ya no quieren, ¿verdad? Se queda con la mejor parte. Se dan cuenta que no es un asunto de niños. Es un asunto de que estamos aferrados demasiado a las cosas que tenemos, como si fueran nuestras. Pero hermano, nosotros solo somos administradores. Todo lo que tenemos es de Él. Y si tú entiendes esto, va a ser más fácil para compartir. ¿No te ha pasado que de repente le pides unos chicles a alguien? Oye, dame chicles. Y te los dan. Y luego alguien más te pide chicles. ¿Y qué haces? Sí, adelante. Los regalas, ni eran tuyos. Pero no fue difícil para ti. Pero cuando son tuyos y alguien te pide un chicle, nomás uno, nomás uno. Porque cuando damos lo de otros, es más sencillo ser generoso. Si nosotros entendemos que lo que tenemos no es nuestro, sino de Dios, va a ser más fácil ser generosos, hermanos. Va a ser más sencillo para nuestro corazón que no esté anclado a esos bienes. Y si tú das de manera generosa a otros, mientras abundas en buenas obras, entonces los tesoros en el cielo se van a ir acumulando. E insisto, no se trata de la salvación, no se trata de la perspectiva con la que ves la vida. ¿La ves solo pensando en que mañana te mueres y se acabó? ¿O la mueres pensando que te espera una vida venidera y que incluso serás juzgado por cómo administraste tus recursos? Si das a los pobres, si das a la viuda, si das al huérfano, si das a tu iglesia, si eres generoso para que la extensión del reino siga avanzando, o prefieres mantener tus manos cerradas diciendo no, luego me voy a quedar sin dinero. Hermanos, quiero que sepan que Dios será glorificado, conocido y exaltado a través de una iglesia que es generosa. Porque cuando alguien de su pueblo es generoso, está demostrando que la esperanza en esta vida no está puesta en las posesiones materiales, sino en Él. Cuando nos aseguramos que el dinero no es un ídolo para nosotros, entonces vamos a estar dispuestos a invertir las riquezas que Dios nos ha dado en muchas otras cosas, que solo idas al cine, restaurantes, regalos, carros, casas. Gloria a Dios que puedas estar acumulando eso mientras estás haciendo lo otro. Hermanos, ese es el desafío, que nuestras posesiones materiales también sean un reflejo de nuestras obras de bien y de generosidad para con otros. Porque cuando eso sucede, es una muestra clara que tu esperanza está más allá que las cosas de este mundo. Y quiero concluir con esto, hermanos. Es una frase de un consejero que se llama Paul Tripp. De hecho, esa frase la mandé, a ver si la pueden poner ahí en la pantalla. Dice, cuando uso mal el dinero, no lo uso mal por ser ignorante o por no tener un presupuesto. No, lo uso mal porque en ese momento no me importa lo que a Dios le importa o a alguien más. Quiero lo que quiero y si puedo usar mis recursos para conseguirlo, lo voy a conseguir. El dinero importa porque interactúa con uno de los más significativos problemas de mi corazón, el egoísmo del pecado. ¿Se acuerdan? El que parte y comparte. No lo hacemos por egoístas.
No compartimos porque aún seguimos luchando en nuestro corazón con ese egoísmo. Pero es porque no hemos tenido un entendimiento, un panorama completo de que Dios no solo nos ha bendecido con bendiciones materiales, sino que de la mayor y más sublime muestra de amor, de generosidad de Dios hacia nosotros, hacia los pecadores, es habernos dado a su propio Hijo. Entregarlo en la cruz del Calvario para que disfrutemos de Él y de todo lo que nos da, no solo de este lado de la eternidad, sino eternamente. Incluso Él nos salva, pero nos añade a una comunidad para que trabajemos en nuestro corazón egoísta con las posesiones que tenemos. Él nos añade a un grupo de creyentes con distintas necesidades para desafiar en dónde está nuestra esperanza. Y fíjense cómo lo dice el apóstol Juan. Acompáñenme ahí. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18. Vean cómo está ligado directamente la obra de Cristo a nuestra generosidad con otros. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18. Y dice la palabra del Señor: en esto conocemos el amor, en que Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo? Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad, pero cierra su corazón contra él y hace una pregunta retórica: ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino como hecho y en verdad. Decimos que el amor de Dios mora en nosotros. Decimos que hemos participado de la obra de Jesucristo, pero cerramos nuestro corazón con otros. Hermano, y si tú estás aquí y has cerrado tu corazón en generosidad, necesitas pedirle a Dios que abra tu entendimiento en cuanto a la generosidad de Dios. Y si hay alguien aquí, amigo, que nunca ha conocido esa generosidad, déjame te digo algo. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y entregó su vida hasta la muerte, no solo para darte unos cuantos pesos más, sino para darte la vida y vida en abundancia que este mundo y los bienes materiales no pueden entregarte. Así que ven a Cristo con arrepentimiento y fe y empieza a disfrutar de la generosidad de Dios. ¿Y saben qué? Este evangelio nos va a capacitar todos los días de nuestra vida para que nuestro corazón no ponga su esperanza en los bienes de este mundo, sino que las usemos para un fin más grande: hacer tesoros en el cielo. Hermanos, porque Dios es generoso contigo, tú debes disfrutar de lo que Él te da haciendo el bien a los demás. Oremos. Señor, gracias por darnos abundantemente más de lo que necesitamos, pedimos o imaginamos. Gracias, Señor, por darnos un trabajo. Gracias por darnos ventas. Gracias por darnos mentalidad para emprender, para crear. Gracias, Señor. Aquellos hermanos que han podido comprar sus casas, sus carros, tienen comida en su refrigerador. Gracias, Señor. No podemos negar que hemos visto tu mano de gracia en nuestras vidas. Pero perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos considerado que esta vida se trata solo de eso, de comprar fierros y de tener garras en este mundo. Perdónanos porque en cuanto a lo que nos has dado, muchas veces lo hemos idolatrado. Muchas veces, aún como cristianos, creemos que nuestro fin se trata de obtener más y más y más. Perdónanos, Señor.
porque ahora sabemos y entendemos que todo lo que nos has dado es para que lo podamos compartir con otros, haciendo el bien a los demás. Señor, y eso solo es una muestra de la generosidad tan grande que tú tuviste con nosotros, al enviar a tu Hijo Jesucristo y dárnoslo en propiciación por nuestros pecados, para que ahora nosotros también compartamos acerca de quién es Él y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Señor, si el amor de Dios mora en nosotros, ¿cómo podremos cerrar nuestras manos ante la necesidad de nuestros hermanos y de esta iglesia? Así que Dios, te ruego que nos hagas abundar en generosidad, pero para atesorar tesoros y riquezas en el cielo. En Cristo Jesús. Amén.